Lo primero que debemos tener en cuenta es que tengamos nuestro proyecto de Firebase y nuestro proyecto de GDevelop configurado. Si aún no lo has hecho, te voy a dejar aquí un video en el cual te enseño cómo hacerlo. Puedes hacer clic en la parte superior o encontrarlo en la descripción. Este es mi proyecto de Firebase con el cual voy a estar trabajando y el proyecto en GDevelop en el cual ya hemos hecho los anteriores tutoriales. En este caso he creado una nueva escena en la cual vamos a empezar desde cero. Voy a agregar un botón aquí en objetos. Recuerden que para que todo esto funcione, su proyecto debe estar configurado, es decir, van a ir a las propiedades y en la parte inferior van a encontrar la configuración con Firebase. Este paso lo hemos hecho en un tutorial anterior en el cual yo les he explicado cómo se hace y pues está en la descripción también para que lo consulten. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir a los eventos, añadimos un nuevo evento y vamos a agregar, por ejemplo, al hacer clic aquí en el botón consultar, así que vamos al final y le damos OK. Luego agregamos nuevamente en otras condiciones, vamos al mouse y al hacer clic izquierdo en el mouse, seleccionamos y por último vamos a hacer la condición de ejecutar una sola vez aquí en eventos de control y listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer un par de variables en esta escena. Esta es la escena que he tomado para el ejemplo. Aquí agregamos un par de variables. La primera se va a llamar data y la segunda se va a llamar error. Muy bien, otra cosa importante, vamos a agregar el botón. Y lo primero que vamos a hacer es enviar un valor a Firebase. Recordemos que, por ejemplo, en mi caso, Firebase no tiene ningún tipo de referencia o información. Así que vamos directamente a la acción, vamos a otras acciones, vamos a Firebase, a Realtime Database. Y aquí en este paso vamos a buscar la opción que es escribir un dato. Listo, nos está pidiendo primeramente el path. Vamos a ponerle aquí, vamos a crear uno nuevo. En este caso se va a llamar test. Aquí el valor que voy a escribir, en el campo en el que voy a escribir, que en este caso va a ser nombre, pues es un ejemplo, y abajo voy a escribir el valor. El valor podría ser un nombre cualquiera. Voy a poner María, y aquí, por si hay algún tipo de error, vamos a escribirlo en la variable de error. Vamos a comprobar entonces. Muy bien, para esto entonces deberíamos entrar a Firebase y revisar si está funcionando y perfectamente lo está haciendo. Tenemos nuestro nombre en la referencia test. Ahora vamos a ver cómo podemos consultar esto desde GDevelop. Por ejemplo, voy a quitar ya esta opción y voy a nuevamente otras acciones. Vamos a Firebase nuevamente y vamos a obtener el valor de una variable. Recuerden que nuevamente tendríamos que poner lo mismo, /test. El valor que queremos obtener en este caso va a depender de lo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, si queremos obtener el nombre, simplemente vamos a colocar aquí nombre. Lo vamos a guardar en data y aquí en el error. Ahora nuevamente vamos a preview. Y para poder obtener la información y para poder verla, vamos a entrar en modo con debug. Vamos a cerrar este momento, ahora sí. Vamos a ejecutar, vamos a refrescar, vamos a las variables. Y como se dan cuenta, aquí en la variable de datos nos encontramos con el valor de María. O sea, estamos obteniendo la información. Ahora, también puede que suceda algo, y es que, por ejemplo, aquí voy a borrar este registro. Voy a agregar entonces un objeto, en este caso va a ser player, y le voy a agregar unos cuantos atributos, por ejemplo, el nombre, y también voy a agregar unos puntos. Ahora ya no tenemos un solo campo al cual vamos a acceder, sino que también tenemos un objeto. Podríamos conseguirlo desde GDevelop. Entonces vamos a revisar acá. Aquí en este caso tendríamos que ir a otras acciones, a Firebase, y tendríamos que seleccionar la de obtener una variable, obtener toda la información. Entonces en este caso nuevamente vamos a poner test, nuestra referencia, y lo que queremos obtener en este caso sería player, y pues lo vamos a obtener aquí en data y error. Muy bien, aquí voy a eliminar este primero y vamos a ejecutar. Ok, obtenemos y vamos a revisar nuestras variables. En este caso, como nos podemos dar cuenta, ya la variable tiene una estructura con el nombre y con los puntos. Y acceder a ellos también lo podríamos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a cerrar esto aquí. Simplemente puedo asignarle esa información
a otra variable, en este caso, o a un texto, o a un objeto, pero simplemente voy a hacer la demostración rápidamente de cómo podría ser. Más o menos podría ser de esta manera, variable, y aquí simplemente ponemos y vamos a agregar el campo que sería player, y si queremos nombre o si queremos puntos, lo hacemos de esta manera. Ahora vamos a hacerlo de una manera más interesante. Vamos a borrar todo esto que está aquí y vamos a crear un nuevo código de JavaScript. Así que vamos a codificar, vamos a agregar esto dentro. Y lo primero que vamos a hacer es una función para obtener la información desde GDevelop, perdón, desde Firebase. Aquí pues vamos, en este caso vamos a agregar más elementos. Vamos a hacer la manera de cómo se pueden agregar los elementos primeramente. Así que la función sería así. Bien, hasta este punto lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos creado una función asincrónica, es decir, que como aquí vamos a trabajar con información que viene de la nube y no sabemos si ya la cargó toda o no, es necesario que la obtengamos con una función asíncrona, asincrónica. Y acá pues estamos creando la referencia, una variable con la referencia de nosotros, que es precisamente esta, a la cual vamos a tratar de acceder para guardar información. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien, a través de este método lo que vamos a hacer es aguardar los nuevos datos a través del método push, y pues lo vamos a hacer asincrónicamente de esta manera. Muy bien, de esta manera entonces con el método wait, aquí es donde nosotros estamos haciendo uso de la sincronía, ya que estamos guardando esta información, no sabemos cuánto tiempo puede tardar y si es que estamos mandando mucha información. Bien, esto lo que va a hacer es que va a mandar simplemente el nuevo objeto, el cual va a tener un nombre y unos puntos, y la clave no la conocemos, la clave se crea de manera automática. Entonces, para hacer que esto funcione, tenemos que llamar a esta función, así que la voy a copiar. Y el nuevo nombre que vamos a escribir aquí puede ser cualquiera que sea el nombre de los usuarios o jugadores que ustedes tengan en su juego. En este caso voy a poner Pedro, y voy a colocar que sus puntos sean más o menos, digamos, 50. Y vamos a ejecutar esto a ver qué sucede. Bien, le damos clic en el botón y revisamos en Firebase. Ok, aquí nos damos cuenta que ya tenemos el nuevo objeto que se ha guardado con el nombre que nosotros asignamos los puntos, y aquí pues su clave o el ID de este objeto. Entonces de esta manera nosotros podemos hacerlo a través del código, y a mí me parece bastante más cómodo hacerlo así. En videos anteriores ya he enseñado cómo nosotros podemos hacer uso de los objetos, tomar la información de los objetos para trabajarlos dentro de un código en JavaScript en GDevelop, y si no recuerdan un poco de eso, les estaré dejando aquí en la parte superior un video para que lo puedan revisar, o también en la descripción estaré dejando ese video. Bien, y ahora entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que al iniciar el nivel, entonces nosotros podamos leer toda esta información. Así que vamos a crear un nuevo evento, vamos a escena, al inicio de la escena, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar vamos a agregar aquí de una vez un código de JavaScript, lo agregamos dentro, y vamos a hacer lo siguiente. Bien,
En esta parte entonces nuevamente hemos creado una función asincrónica porque vamos a obtener datos y tampoco sabemos cuánto pueda demorarse esta función. Así que hemos creado nuevamente la referencia para saber a dónde vamos a buscar la información, cuál es la ruta. Y con esta variable snapshot lo que vamos a hacer simplemente es obtener ya formateada la información en objeto JSON. Y aquí es donde estamos haciendo uso de la sincronía a través de obtener la información por el valor que ya nosotros sabemos que es la clave. Nosotros vamos a obtener esa clave que no conocemos y por eso lo estamos haciendo aquí. Aquí ya lo tenemos, ya aquí tenemos los datos y ahora vamos a hacer una manera de poder utilizar esos datos para mostrarlos por consola. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un ciclo. Bien, entonces en esta parte lo que hemos hecho es un ciclo y donde estamos iterando por cada una de las claves que tienen nuestros datos y las claves son aquellas que les estuve mostrando acá, estas que no conocemos. Entonces, pues aquí en esta condición lo que estamos verificando es que sí, el objeto tiene esta clave, porque es probable que hayan otros objetos dentro de nuestra referencia que no tengan esta clave y por lo tanto, pues si no están allí, pues no los vamos a leer. En caso de que sí, pues aquí están. En este caso vamos a poner los nombres. Hiciéramos los puntajes, pues nada, pusiéramos otra línea aquí debajo. Entonces, ya terminamos acá, así que vamos a llamar esta función nuevamente. ¿Listo? De esta manera, entonces ya estamos llamando a la función y vamos a comprobar. Vamos a cerrar aquí antes y ahora sí vamos a previsualizar. No necesitamos hacer clic en el botón ya que esto se está ejecutando al inicio y parece que escribimos algo mal. Vamos a buscar aquí, aquí está, ref sin S. Vamos a cerrar y nuevamente ejecutamos. Bien, vamos a revisar. Y efectivamente entonces aquí tenemos el nombre de cada uno de los objetos que ya tenemos guardados. Bien, de esta manera nosotros podemos obtener información desde Firebase en GDevelop y también podemos guardar la información. Si les parece interesante este tipo de tutoriales y si les interesa hacer, por ejemplo, una tabla de posiciones teniendo en cuenta todo lo que aprendimos el día de hoy, coméntenlo, pónganlo en los comentarios, compartan el video, suscríbanse, denle me gusta y estaremos muy pronto haciendo ese tutorial, lo más pronto posible. Chao.